Qué bueno que podemos conectarnos nuevamente a través de nuestro canal esta mañana espectacular, deseando que las bendiciones de Dios estén sobre sus vidas, sobre sus hogares y animándoles a que se mantengan muy fortalecidos en nuestro buen Dios. Así es que le damos una cordial bienvenida a esta mañana a todos los que se están conectando con nosotros para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Así es que bienvenidos. Vamos a poner en las manos de Dios este tiempo, así es que le invito para que disponga su corazón. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad maravillosa que tenemos de venir delante de ti. Muchas gracias por ese inmenso amor y esa fidelidad tuya para con nosotros. Y queremos exaltarte, queremos glorificarte, Señor, honrar tu nombre y darte gracias por tantas bondades para con nosotros y todo el cuidado que tienes. En medio de tanta adversidad, Señor, siempre cuidas de nosotros, porque tu amor es grande, Señor. Así es que en tus manos nos colocamos en esta hora, pidiendo la presencia de tu Santo Espíritu y la guía de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, nos disponemos para que hables a nuestros corazones y a nuestras vidas. Amén y amén. Vamos a estar leyendo hoy nuestro mensaje en el libro de Miqueas, capítulo 6, el profeta Miqueas, de los últimos libros del Antiguo Testamento. Miqueas, capítulo 6, versos 6 al 8. Y dice la palabra de Dios: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. El mensaje de esta mañana le titulé Lo que pide Dios. Lo que pide Dios. Muchas personas buscan la forma de cómo agradar a Dios. Y tal vez hemos sido enseñados con ciertos dogmas con los cuales pretendemos enseñar o más bien acercarnos a Dios o agradar a Dios. Y entonces muchos creen que es a través de sacrificios o de ritos o de penitencias o de ofrendas. Y de esa manera pensamos muchos que de esa manera Dios se agrada. Y consideramos que todo esto es algo que Dios está demandando de nosotros. Porque tal vez estamos pensando que tenemos un Dios bravo que se enoja y entonces tenemos que de alguna manera reconciliarnos con Él y traerle algún sacrificio. Todo esto tiene que ver mucho con el paganismo, porque en el paganismo esa era la manera en cómo se relacionaban con sus dioses, trayéndole ofrendas y trayendo cosas para aplacar la ira. Pero en verdad, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros, los seres humanos? Y aquí precisamente Miqueas nos muestra y nos enseña lo que Dios pide de nosotros. Y en los primeros 2 versos de este texto que estamos leyendo, está como esa manifestación del hombre de lo que considera el hombre que con lo que Dios se agrada. Y por eso como que el hombre, estamos hablando aquí del pueblo de Israel, y Miqueas está dirigiendo al pueblo de Israel.
Y lo que Miqueas empieza a decir es como la manera en cómo el pueblo de Israel está preguntándose y está dándose respuesta respecto a a esa pregunta que nos estamos haciendo, de qué es lo que Dios pide. Y el pueblo de Israel entonces decía allí, el profeta Miqueas les está diciendo: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Fíjense que es una pregunta que se hacía el mismo pueblo de Israel. Y también ellos están como dando respuesta. Dice: ¿me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? Verso 7 dice: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Aquí entonces está esa conversación que Miqueas, o más bien esa pregunta que se está haciendo el pueblo de Israel. Eso era lo que ellos creían, esa era la manera en cómo ellos pensaban que lograban ganar el favor de Dios. Y a veces nosotros también estamos con esas mismas inquietudes y con esas preguntas, y tal vez usted ha pasado por esa pregunta en algún momento. ¿Cómo se agradará Dios de mí? ¿De qué manera le puedo agradar? ¿De qué manera puedo vivir una vida que le agrade a Dios? Y lamentablemente muchos están buscando en ese afán de agradarle a Dios, hacer cosas como lo que estábamos mencionando ahora, y que también el pueblo de Israel aquí lo manifiesta. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Presentaré con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará de millares de carneros o de 1,000 arroyos de aceite? ¿O si doy mi primogénito, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Entonces es la pregunta que se está haciendo, y como les estoy diciendo, también es la pregunta que hoy en día nos hacemos muchos de nosotros. Y buscamos agradar a Dios con todas estas cosas que el profeta Miqueas nos está mencionando. Pero, ¿qué es lo que realmente espera Dios del hombre? Y el profeta Miqueas resume en 3 condiciones lo que Dios demanda de nosotros. El verso 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas era un profeta del Antiguo Testamento, y como profeta y siervo de Dios, enviado de Dios, está dándole respuesta a esas preguntas que se está haciendo el pueblo de Israel, pero que también es una respuesta para esas preguntas que hoy en día usted y yo nos hacemos, porque Dios es el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Lo que quiere decir que estas respuestas que le está dando el profeta Miqueas al pueblo de Israel también es la respuesta para esa incógnita que usted se ha hecho. ¿De qué manera podemos agradarle a Dios? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué pide Dios de usted? Esa es la respuesta que vamos a tener entonces en estos versos, o en el verso 8, y lo vamos a ir desglosando para que podamos comprenderlo. Primera cosa que Dios pide de nosotros: humillarse ante Dios. Quiero leer nuevamente el verso. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pusimos este primer aspecto: humillarse ante Dios, porque el humillarse ante Dios significa arrepentimiento. Cuando una persona se humilla delante de la presencia de Dios, es una persona que se arrepiente. Y es lo primero que usted y yo necesitamos. Lo primero que necesita cualquier ser humano para poder agradar a Dios es poderse arrepentir. Es el primer paso
para que usted y yo podamos tener la cercanía con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en el libro de Romanos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Si estamos destituidos de la gloria de Dios, quiere decir que perdimos nuestra comunión con Dios, perdimos nuestro contacto con Dios. No hay manera de que nos podamos relacionar porque nuestra rebelión hizo división entre nosotros y Dios. Nuestro pecado hizo división con Dios. Y por eso es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero lo primero que usted y yo necesitamos entonces es arrepentirnos de nuestro pecado. Y este tema del arrepentimiento ha venido por toda la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento, la Biblia nos está hablando del tema del arrepentimiento. Y en el Nuevo Testamento también la palabra de Dios nos habla. Y quien empieza a hablar del arrepentimiento en el Nuevo Testamento es Juan el Bautista, que es el enviado que va adelante para anunciar, delante de Jesús, para anunciar y preparar el camino de Jesús. Por eso es importante que asumamos y comprendamos que el primer aspecto que Dios está hablando a través del profeta Miqueas al pueblo de Israel es que necesitaban de arrepentimiento. ¿Y cuántas veces el Señor tuvo que hablarles de arrepentimiento? Pero era un pueblo de dura cerviz. También para nosotros es este mensaje, porque también nosotros necesitamos de la salvación, también nosotros necesitamos arrepentirnos. Y el libro de Mateo, en el capítulo 3, en el verso 1, Juan el Bautista, cuando está comenzando su ministerio, cuando está comenzando a pregonar, también está diciendo allí: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Note que Juan el Bautista también está hablando en el Nuevo Testamento, que era lo que ya Miqueas nos estaba anunciando allí, desde el Antiguo Testamento, la voz hacia el pueblo de Israel. Es también el mensaje para nosotros en este tiempo, y ese mensaje es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este mensaje también lo vuelve a retomar el Señor Jesús cuando Él comienza su ministerio. Él retoma, y prácticamente la primera cosa que empieza el Señor a decir cuando comienza su ministerio también es esto que está en el libro de Mateo, capítulo 4, en el verso 17. Dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Notemos entonces que la primera expresión del Señor Jesús para llegar con su mensaje fue arrepentimiento. Y es lo que necesita todo ser humano para poder estar en esa relación con Dios. Es lo que Dios pide de cada persona para que pueda volver a tener esa comunión con Dios. Después de la resurrección del Señor, Él también les explicó a sus discípulos que era necesario que predicaran el arrepentimiento. Quiero que veamos otra cita bíblica también que está en Lucas, capítulo 24, en el verso 47. El Señor les dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Notemos por favor entonces que el Señor está hablándoles acá de la necesidad de ese arrepentimiento y de que ahora ellos también empiecen a predicar el arrepentimiento. Por eso les está diciendo: y que se predicase en su nombre, que se predicase. Por eso yo también hoy debo predicar sobre esto, porque esa fue una indicación del Señor. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Sin excepción alguna, todo el mundo, todo el universo necesita conocer el tema del arrepentimiento y necesita arrepentirse si quiere poder entender y comprender
lo que es relacionarse con Dios, lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Cuando Pedro fue a predicar en su primera predicación, Pedro también abordó el tema del arrepentimiento. Cuando fueron tomados allí, cuando arranca prácticamente la iglesia en el día de Pentecostés, allí Pedro estaba luego predicando sobre el arrepentimiento. Esto está en Hechos capítulo 2, en el verso 38. Voy a leerle lo que dice la palabra de Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note que la iglesia también comienza allí en el día de Pentecostés, y lo primero que está exponiendo y predicando Pedro, lleno del Espíritu Santo, es arrepentimiento. Es una de las cosas que nos está hablando la palabra de Dios. En el libro de Hechos, también en el capítulo 3, verso 19, vuelve a decir lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Volvamos a notar que la palabra arrepentimiento nos sigue llevando aquí a lo que pide Dios de usted y de mí, que nosotros tengamos un verdadero arrepentimiento. Así que arrepentidos y convertidos, porque eso que va a generar, para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento va a traer que sus pecados sean perdonados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pablo también predicó sobre este tema del arrepentimiento. Hechos capítulo 17 en el verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, es una orden, a todos los hombres. ¿A quiénes? A todos los hombres, a toda la humanidad. Quiere decir que ninguna persona está exceptuada del arrepentimiento. En todo lugar que se arrepientan. Vuelvo a leer: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces es otro mandato que tenemos aquí, otro texto que nos está hablando de la necesidad del arrepentimiento. Por tanto, mis hermanos queridos, personas que me están escuchando hoy, que tal vez no tienen a Jesús en su corazón aún, que han sido inquietados por este mensaje, pero que todavía no han recibido a Cristo, para ustedes también es este mensaje. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y poder recibir a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Necesitamos abrirle nuestro corazón a Él para poder heredar la vida eterna. Eso es lo que Dios pide de usted y de mí, que nosotros podamos proceder. Y esto es lo primero que Dios pide de cualquier ser humano. Y por eso lo tenemos desde el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento es algo que se está repitiendo todo el tiempo. Segunda cosa, amar misericordia. ¿Qué más pide Dios de usted y de mí? Amar misericordia. Vuelvo a leer el verso 8, la segunda parte, y dice: ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Y amar misericordia. En segundo lugar, podemos decir que lo que Dios desea del ser humano, del hombre, es que ame. Que ame la misericordia, ame hacer misericordia. Y la misericordia no es otra cosa sino la disposición a compadecerse de los sufrimientos del prójimo. Eso es misericordia. Así como Dios se compadece de nosotros,
Así como Dios se ha compadecido de la humanidad y envió a su Hijo para que muriera en la cruz por nuestros pecados, así nosotros también tenemos que compadecernos de nuestro prójimo. Hay una historia bien interesante que está en el libro de Lucas, capítulo 10, versos 29 al 37, dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Si nosotros resumimos este texto, los 2 religiosos de la parábola que pasan primero no mostraron misericordia hacia este hombre que estaba allí malherido. Sin embargo, el samaritano fue el único que se acercó y le prestó el auxilio que este hombre necesitaba. Eso es precisamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Sin misericordia nosotros estaremos simplemente practicando una religión. Pero cuando nosotros aprendemos lo que es la misericordia, simplemente hacemos aquellas cosas por causa de que Cristo está morando en nuestros corazones. Y eso nos motiva. Cristo en nuestro corazón, producto de esa salvación que nosotros tenemos, producto de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, de haber tenido ese arrepentimiento, entonces producto de eso actuamos de una manera misericordiosa. El libro de Santiago en el capítulo 1, en el verso 27 dice Santiago lo siguiente: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso es lo que dice aquí Santiago, que resume lo que es la religión pura. Entonces aquí nos está hablando de visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Por supuesto que no es eso lo único que debemos hacer, solamente que Santiago nos está dando acá una noción de lo que debemos hacer, cómo nosotros no podemos decir que somos creyentes, que somos misericordiosos cuando vemos la necesidad en otros y no hacemos nada. Solamente un corazón arrepentido, solamente un corazón consagrado a Dios es capaz de sentir misericordia, que es la misma misericordia que hemos recibido de parte de Dios. Por eso la Biblia también dice: de gracia recibiste, dad de gracia. Y el tercer aspecto, tercera cosa que pide Dios es hacer justicia. Solamente dice: ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Y ya hablamos de los otros 2 aspectos que siguen allí, pero voy a detenerme en el que dice hacer justicia. Finalmente, lo que Dios espera que el hombre haga y practique es la justicia. Hacer justicia significa vivir como hijos de Dios, ser justos en toda nuestra manera de vivir y sacar de nuestra vida todo lo inmundo, todo aquello que le desagrada a Dios, todo aquello que no procede de Dios. Por eso dice en Colosenses capítulo 3, versos 5 al 10, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia,
palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios espera que en nosotros se refleje también el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, capítulo 22 y verso 23. Estamos hablando de este mismo tercer punto, que es el hacer justicia. Y también hace parte del hacer justicia este aspecto. Mas el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hace parte de la justicia, del hacer justicia, el que el fruto del Espíritu esté en nosotros. Porque si el fruto del Espíritu está en nosotros, pues así mismo vamos a vivir, reflejando el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Es importante que entendamos que estos tres aspectos hacen parte de lo que Dios pide de nosotros, según lo que Miqueas le está diciendo al pueblo de Israel. No son los sacrificios, no son nuestras obras lo que nos van a traer salvación. Yo quiero que haya esa claridad en su vida hoy, y es que usted debe estar convencido de que su salvación es por la gracia. La palabra de Dios dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues eso es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras que vamos a ser salvos. Usted es salvo por el favor de Dios, por la gracia, por esa gracia de Dios que simplemente nos permite esa salvación. Pero estos otros aspectos que nosotros vimos aquí también son fruto de esa salvación. Se muestran como fruto de esa salvación. El hacer justicia y el ser misericordioso son cosas que están allí en nuestras vidas, producto o evidencia de nuestra salvación. Efesios capítulo 2, 8 al 10 es el texto que les estaba leyendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es por la fe en Jesucristo que usted y yo tenemos la salvación. Y por eso el primer aspecto que nos menciona acá de lo que Dios quiere de nosotros, de lo que Dios pide, es el arrepentimiento. Es ahí donde nosotros somos salvos. Cuando usted se arrepiente de sus pecados, cuando usted le pide perdón a Dios, cuando usted reconoce que es un pecador. Y los otros dos aspectos entonces vienen producto de usted ser salvo, producto de usted tener a Jesús en su corazón. Son producto los dos aspectos siguientes que menciona Miqueas al pueblo de Israel, pero que también se aplica para nosotros hoy día. Mis queridos, si ustedes están hoy escuchando este mensaje y tal vez usted no ha escuchado o no ha recibido a Cristo en su corazón porque no ha escuchado el mensaje de salvación, o aunque lo ha escuchado ha sido reacio, pero hoy está nuevamente escuchando este mensaje, yo quiero invitarle para que usted abra su corazón y pueda recibir a Cristo, y usted pueda hoy pedirle perdón a Dios por sus pecados. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3 en el verso 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios hoy está golpeando a su puerta, Dios está tocando a su puerta, está llamando a su puerta para que usted le abra su corazón. Yo le invito para que le abra el corazón a Jesús y haga una oración. Repita después de mí esta oración para que Cristo venga a su vida. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero estoy arrepentido y te pido perdón por todos mis pecados. Hoy yo quiero abrir mi corazón para que tú puedas entrar a él y tú seas mi Señor y mi Dios.
Hoy yo quiero ser un hijo tuyo y quiero el perdón de mis pecados. Amén. Con esta oración usted invitó a Jesús a su corazón y Él ha venido a su corazón. Él está morando ya ahora allí. Lo importante es que usted ahora empiece a tener también una relación con Él y queremos ayudarle en eso. Pónganse en contacto con nosotros a través de nuestra línea telefónica, de nuestras redes sociales o del correo electrónico que aparece ahí en pantalla. Pónganse en contacto con nosotros y con mucho gusto queremos ayudarle a que crezca en esa relación con Dios, a que usted madure en su vida espiritual, a que usted pueda avanzar y conocer mucho mejor a ese buen Dios que nos ama y que hoy quiere que usted sea salvo. Así es que le animo para que se ponga en contacto con nosotros. También quiero ahora aprovechar este espacio para que oremos juntos con todos los que están allí en casa o en el lugar donde quiera que esté viendo este mensaje. Yo quiero hacer una oración también para que su vida sea fortalecida y que este mensaje también pueda enriquecerle y que pueda comprender tal vez esa incógnita que hemos tenido y tal vez a veces ese cuestionamiento, a pesar de que de repente ya hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, pero a veces como que estamos dudando y bueno, ¿y cómo es que soy salvo? Pues la única manera que usted es salvo es a través de Jesucristo. Lo que Miqueas nos está diciendo es que te humilles delante de Dios. Y lo demás va a venir como añadidura también. El ser misericordioso, el ser justo, eso va a venir como añadidura. Pero lo que Dios pide de usted y de mí es que podamos reconocer a Jesús como nuestro Salvador y que es lo único que nos va a garantizar la salvación. Usted no necesita hacer nada más, sino que Cristo pueda estar morando en su corazón. Lo demás va a venir. Por eso quiero orar por cada uno de ustedes. Señor, yo te doy gracias por cada persona que está allí viendo este mensaje, Señor, escuchando esta predicación en el día de hoy. Yo te pido, Señor, que tú seas fortaleciéndoles, Señor, y que tal vez todas estas cosas que el enemigo ha venido, porque el enemigo muchas veces viene a atormentar la mente y viene a condenar y viene a acusar. Y a veces como que a poner dudas si la persona es salva o no. Pero yo te pido, Señor, que hoy venga esa paz a aquellas personas que ya te han recibido como su Dios y como su Salvador. Señor, que ellos puedan entender que es lo único suficiente en nuestras vidas, recibirte como Señor y Salvador. Que tú empiezas una obra en nuestras vidas de cambio, de transformación, de regeneración. Pero, Señor, que también empieza a verse un fruto en nosotros, un fruto digno de arrepentimiento. Así es que, Señor, que cada persona que está allí escuchando este mensaje pueda tener esa seguridad, si es que ya tomó esa decisión por Cristo, pueda tener esa confianza, esa seguridad de su salvación, pero que también pueda vivir dando fruto, viviendo como a Dios le agrada, viviendo una vida de obediencia a su palabra, viviendo una vida de testimonio. Porque la Biblia es clara cuando nos dice: por sus frutos los conoceréis. Así es que yo bendigo a cada persona que ya tomó esa decisión por ti, Señor, que ya te aceptó en el corazón, para que, Señor, les ayudes y les fortalezcas para que cada día, Señor, pueda cumplirse lo que dice tu palabra en Filipenses, que esa obra que tú empezaste en nosotros la perfeccionas hasta la venida de Jesucristo. Que tú sigas trabajando en cada uno, Señor, de nosotros, para que podamos ser esas personas que glorifican tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Mis amados, que Dios me los bendiga y Dios mediante estaremos viéndonos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. Un abrazo para todos y Dios me los bendiga.